para poner la grabación pues en el canal de YouTube y que ustedes la puedan revisar posteriormente. Listo, entonces en la primera clase hablamos del contenido del curso, hablamos de el tema de la evaluación, hablamos del tema del horario. Entonces espero que pues ya todos estemos claros en ese sentido. Entonces ya vamos a arrancar hoy con la parte del contenido. Vamos a mirar hoy una pequeña introducción acerca de los sistemas fotovoltaicos. Ustedes en la primera sesión llenaron una encuesta donde ponían su profesión y ponían qué experiencia tenían en cuanto a los sistemas solares fotovoltaicos. Vimos que hay personas que pues tienen bastante experiencia, hay otros que pues hasta ahora están indagando, hasta ahora quieren enterarse, hasta ahora quieren sumergirse en este mundo de la fotovoltaica, que pues son la mayoría de los que estamos acá. Entonces, nuevamente pues les pido paciencia a aquellas personas que pues ya tienen un nivel superior. Vamos a primero pues a recordar todas las eh, partes más básicas de cómo funciona la electricidad porque nos va a servir como base para entender estos sistemas. ¿Listo? Entonces, eh, les pido que tengamos paciencia. Listo, entonces vamos a mirar una pequeña introducción acá referente a la línea del tiempo, a cómo ha sido la evolución de la tecnología eh, a través del tiempo. Entonces, vemos que hace 1.5 millones de años ocurrió el descubrimiento del fuego. Entonces ya intuitivamente eh, los seres humanos de esa época o los seres anteriores a nosotros pues ya tenían esa noción de que el fuego podría entregarnos cierto tipo de energía, ¿cierto? ¿Qué tipo de energía nos entrega el fuego? Nos entrega pues energía calórica, nos entrega energía lumínica, ¿cierto? Entonces es importante que ya vayamos entendiendo qué es esto de la energía para ponerlo ahorita en contexto con el tema de la fotovoltaica. Eh, Acá en el 3000 antes de Cristo ya se utilizaba también una energía para mover los barcos. ¿Qué tipo de energía es esta? ¿Qué tipo de energía utilizamos acá? La energía eólica, ¿cierto? La energía del viento. Entonces observe que ya intuitivamente, sin necesidad de tanta eh, teoría y sin tanta desarrollo científico, ya intuitivamente el ser humano empezó a utilizar la energía natural eh, para sus necesidades. Acá pues la necesidad era la necesidad de transporte. Tenemos luego la primera revolución industrial, que fue en el 600 después de Cristo, donde también pues estábamos mirando acá eh, el tema de también la utilización del viento en los molinos de viento, que se utilizaba también pues para moler los granos y hacerlo de una manera pues entre comillas un poco más fácil y más de manera automática. Tenemos acá también la segunda revolución industrial, ya en la era más actual, estamos hablando de 1760, 1840, con el tema de la invención de las máquinas de vapor, de la máquina de vapor. Luego tuvimos la tercera revolución industrial entre 1870 y 1914, que fue la invención del transistor. En esta época se revolucionó toda la informática, los sistemas de comunicación. Se industrializaron pues la mayor cantidad de procesos que antes se hacían pues un poco más de manera dependiendo de la mano de obra de las personas y ya ahorita en esa época pues era más automático.
Y ahorita pues estamos en la cuarta revolución industrial, que es una evolución de esa automatización, ya donde estas máquinas, estos procesos cada vez son más autónomos gracias pues a la inteligencia artificial, donde cada vez vemos que estos mecanismos pues tienen autonomía propia. Entonces acá tenemos algunos datos de cada una de estas eventos, de cada uno de estos desarrollos. Entonces la idea es que pues lo repasemos, lo tengamos ahí más o menos en cuenta. Acá pues nos hablan de quién, de dónde fue que sucedió, quiénes fueron los que lo hicieron. Acá nos hablan de Egipto, de cómo navegaban por el Nilo, eh, cómo usaban velas de papiro o de lino, cómo utilizaban también la madera, la caña, toda esa evolución. Acá también los molinos de viento eh, ocurrieron acá en el imperio persa, en lo que hoy conocemos como Irán. Eh, también pues hay datos específicos de cómo funcionaban estas máquinas. La máquina de vapor también, pues, bastante importante en todo lo que ha sido la evolución de la tecnología. Sabemos que tuvo lugar eh, en Inglaterra y luego se expandió a Francia, Alemania, Bélgica, hasta llegar al otro lado del océano, a Estados Unidos. Y ya luego, pues, se expandiría hacia el resto de América. Regálame un segundo, miro acá que hay alguien que... Ok, listo. La segunda revolución industrial también, lo que les estaba diciendo, el tema del automóvil, de las comunicaciones, acá ya entra lo que nos compete a nosotros, que es el tema de la electricidad, todo lo que conocemos de Tesla, de Edison, la guerra que hubo ahí, la guerra que hubo de las corrientes, de la corriente directa, la corriente alterna, la invención acá también del teléfono, de la aviación, de la radio. Em, Acá lo que les contaba de los transistores, que fue pues un descubrimiento o un invento que revolucionó todo el tema em, del cálculo que se hacía antes a mano con máquinas con otra tecnología que ayudó pues a la evolución también a reducir el tamaño de estos componentes para así pues em, ayudar con su eficiencia, aumentar su eficiencia. Y ahorita pues estamos en el tema de la revolución industrial, de la revolución de la inteligencia artificial, que pues se está utilizando en todas las ramas de las profesiones y por supuesto la ingeniería eléctrica no es ajena eh, a toda esta tecnología, a toda esta evolución de la tecnología. En la última parte del curso pues vamos a hablar de ella, cómo se aplica más o menos así, a grosso modo, qué herramientas tenemos para ayudarnos a un mejor funcionamiento, a un funcionamiento más eficiente del sistema fotovoltaico. Listo, no sé si tengamos una duda hasta ahí, una observación, aclaraciones. Listo, vamos a mirar acá una parte. em, Vamos a entrar ya a mirar la parte fotovoltaica y vamos a mirar qué entendemos nosotros, qué elementos básicos conocemos de ella o más bien qué mitos hemos escuchado, porque pues uno escucha así en el día a día cosas que de pronto son ciertas, otras que no son ciertas. Entonces, escribamos ahí en el chat qué, qué hemos escuchado de los sistemas fotovoltaicos. Le voy a poner un ejemplo, que por ejemplo es costoso. El tema de las sombras. Gracias, Joan Daniel. ¿Qué más hemos escuchado?
que es autónomo, bien, que es complejo, ujú. Energía autorrenovable, sí, señor. Diego, puede vender energía al sistema, sí, señor. Eso va a depender también en el lugar donde estemos y las leyes que nos rijan. Duración de la vida de los paneles. Jenny nos dice conjunto de elementos diseñados para convertir la energía. Sí, es una conversión de energía. Beneficios en la factura energética, sí, señor. A largo plazo se ve la inversión, sí. Recuperación de la inversión. Mantenimiento costoso. Ujú. Listo, entonces vamos a mirar. Dixon dice vida útil de las baterías también. Solo funciona en pocas horas al día también. Los paneles se van deteriorando, correcto, tienen una degradación. Es la mejor forma de tener energía sin costo mensual. También tocaría mirar a ver, eso depende también de la geografía. ¿Cuánto dura el panel cargado? Eh, bueno, y me imagino que se refieres a la batería, porque el panel pues no tiene la capacidad de almacenar carga. La infraestructura de las baterías debe ser buena para que la vida útil sea larga. Bien, alta inversión inicial. Sí, es algo cierto eso. Se requieren grandes terrenos para la instalación de paneles, también en algunas partes. ¿Qué disposición tienen dichos paneles? También lo vamos a ver. La batería supera la carga. Electrificación rural, sí, tiene aplicaciones rurales, urbanas, industriales. La inversión depende de la potencia del proyecto, sí señor, también. Em, Impuestos al gobierno, ya vamos a mirar eso también. Inversión inicial y mantenimiento, bajo mantenimiento. Listo, entonces miremos acá algunas. Esto es basado en un libro que ahorita les voy a compartir. La CRE hay que tener en cuenta, sí, toca tener la CRE, la UME, eh, los últimos actualizaciones que puedan tener estas leyes. Puede inyectar energía a la red. Sí. Listo, entonces voy a mostrar la siguiente diapositiva y vamos a mirar que pues acá está todo lo que ustedes dijeron. El tema de que son costosos, pues esto es relativo a lo que nosotros queramos hacer. Entonces pueden haber sistemas donde necesariamente no vamos a utilizar, por ejemplo, baterías, sino solamente los paneles. Esto va a decrecer un poco en el costo. El tema de que no funcionan también pues tiene que ver de pronto con la mala utilización, con utilizar elementos que no corresponden de mala calidad o no instalarlos de manera correcta. El tema de los repuestos también, esto lo saqué de un libro de un libro que ya es un poco eh, antiguo, estamos hablando de 20 años, de un libro del 2000. Entonces, esto pues ha ido evolucionando. En 25 años, pues esta parte de los repuestos pues ha sido cada vez más accesible. Hace 20, 25 años era más costoso contar con paneles, baterías o todos los elementos porque era más, no habían tantos fabricantes. Y los fabricantes pues al hacer su producto no lo hacían de manera tan eficiente, entonces obviamente tenían que vender su producto un poco más costoso. Ahorita hay grandes factorías, megafactorías en China que sacan paneles, baterías, todo lo que usted necesite de una manera pues muy barata. Entonces, en esta parte se ha ido reduciendo a través de los años y va a seguir con esa curva. Se dañan fácilmente, también era un mito, ya ahorita no es tan cierto esto, el tema también de que podría ser peligroso, sabemos que pues la electricidad, así sea fotovoltaica, eólica, de cualquier otra fuente, pues va a tener sus peligros, eso sí, pues tenemos que tenerlo bien claro, entonces hay que tener cuidado con eso y también atender a todo lo que nos diga el RETIE acerca de la seguridad eléctrica, también tenemos que aplicarlo. eh, a este tipo de sistemas.
El tema de la eficiencia también ha ido creciendo. Cuando uno va y mira la etiqueta de un panel, nos está dando una etiqueta, perdón, una eficiencia de 18%, 19, 20, 22, 25%. Entonces, claro, uno cuando empieza a leer esto, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Tan poquito? Entonces ya vamos a mirar eh, cómo es que funcionan estos paneles para ver que sí son eficientes, aunque em, lo que uno quisiera que fuera una eficiencia del 100%, pues es difícil de lograr. El tema de la rentabilidad también es un aspecto bastante relevante. Tenemos que tener en cuenta que se va a hacer una inversión inicial y que esa inversión va a tener un retorno eh, en un promedio de 7, 8, 9, 10 años, dependiendo de la instalación que se haga. 20 años, puede ser. Entonces, tenemos que hacer esas sumas y restas, teniendo en cuenta aspectos técnicos como la vida útil de los elementos y también aspectos económicos como la inflación y el tema de los impuestos. La parte que estábamos diciendo de que solo sirve de día, evidentemente pues los paneles solamente van a funcionar de día, pero pues hay sistemas con baterías que también pueden funcionar de noche. Las baterías también han ido evolucionando. Entonces estas baterías también van a tener unos ciclos de carga, van a tener unas tecnologías. Hay que tener bastante cuidado con eso porque es una inversión bastante preponderante acá en todo el sistema. Es una parte bastante costosa esta de las baterías. Entonces hay que saber cuidarlas, saberlas eh, conectar para que duren pues lo que el fabricante nos está diciendo. El tema de la baja durabilidad también pues depende de la calidad de cada uno de los elementos y el tema de la capacitación. Entonces ahorita pues estamos en la era de la información donde usted puede obtener muy buenas fuentes de información que le puedan aclarar muchas dudas. Entonces esta parte ha sido como más fácil. ¿Cuál sería la idea? Que nosotros eh, no solamente cuando estamos hablando de estos tipos de sistemas, sino en cualquier cosa que nosotros queramos emprender o queramos hacer, estudiar, lo hagamos pues de una manera muy autónoma. Siempre si ustedes leen los programas, las guías que damos acá desde el SENA, que las hacen allá los expertos en pedagogía, hacen esa aclaración de la autonomía, del aprendizaje autónomo. Entonces siempre eh, acá en estos cursos, pues tratamos de recordarlo, tratamos de enfatizar. Listo, entonces no sé si tengamos algo más que opinar ahí. Paneles falsos, no tanto falsos, sino de pronto de baja calidad. No es que de pronto vaya otro empresario, otra fabricante a decir, bueno, voy a copiar con el mismo nombre y lo voy a falsificar, sino que le pone el mismo nombre, o sea, le pone otro nombre y lo saca al mercado, pero pues puede ser de baja calidad. Listo, no sé si tengamos más dudas. Germán. Buenas noches, profe. Yo estoy en cero totalmente en los sistemas fotovoltaicos, pero usted me dice que cuando dice que solo sirve de día, definitivamente no hay manera de acumular lo que se recoge en el día. Sí, al igual que su merced, pues como les decía, ahí leí el historial de cada uno de ustedes y hay muchas personas que están así. Por eso al principio les dije que pues vamos con calma, vamos paso a paso. Efectivamente, las baterías son las que hacen la labor de almacenar la energía durante el día y en la noche la devuelven al sistema que usted tenga conectado. Esa es la Ah, forma. Pero el panel, propiamente dicho, no está en la capacidad de almacenar energía, solamente la batería. gracias, gracias. Listo, Germán.
Sí, normalmente la vida útil del panel, como dice Joan Daniel, está entre 25 y 30 años, dependiendo de la calidad, dependiendo de la tecnología del panel. Ya vamos a ver más adelante en el curso que existen pues los monocristalinos, los policristalinos, los bifaciales. Todo esto pues lo vamos a mirar con calma porque pues hay que hacerlo detalladamente para que lo entendamos de la mejor manera. Pablo, listo, continuemos acá. Buenas noches, profe, ¿me Buenas escucha? noches, sí señor. Ok. En la unidad de mi hijo, la unidad residencial de mi hijo, almacenan, o sea, la de esa comunes es de panel solar. Entonces, tienen unos condensadores que la almacenan exclusivamente para la noche. Sí se puede, sino que es un poquito costosa, pero sí se puede. En áreas comunes se almacena. Y otra cosa es de que normas internacionales dicen que solamente de un 25 a un 30% es la capacidad máxima de almacenaje, o sea que no es ni la mitad, ni siquiera el 100, es un 25 o un 30% llegado máximo. O sea que tampoco es que la vaya a retener todo el día y se la vaya a devolver a sí mismo. Listo, Pablo, gracias. Sí, efectivamente podemos almacenar la energía. Como les decía, hay varias tecnologías de baterías. Existen pues las más costosas, las de más em, alta gama, que son pues las de litio. Casi no se utilizan acá en este tipo de instalaciones. Se utilizan ya miraremos cuáles, las de gel, que son como las más asequibles en su relación calidad-precio. No hay que confundir también con el tema de los condensadores, ¿no? El condensador es otra cosa, es otro elemento. Acá no se suele utilizar condensadores para almacenar energía. Cuando hablamos también de la carga de un 25%, de pronto la confundimos fue con la eficiencia del panel, porque la batería sí puede llegar al 100%. De hecho, llega al 100%. Está en ese rango, muy cercano al 100%, que es lo óptimo para este tipo de elementos. Entonces ahí como vamos teniendo, van surgiendo preguntas y van surgiendo eh, dudas, ahí las vamos a ir aclarando cada vez que miremos en detalle cada uno de estos elementos, ¿listo? Entonces vamos a mirar acá una primera noción de un sistema fotovoltaico. Entonces evidentemente tenemos acá el panel. Acá el panel pues recibe toda la radiación solar, eso también lo vamos a mirar. Vamos a mirar que también el panel pues, tiene que estar en una inclinación óptima. Vamos a ver que también el panel tiene que estar libre de sombras. Vamos a ver que el panel tiene que estar limpio, tiene que estar a una temperatura adecuada para su buen funcionamiento. Por ahora nos vamos a quedar que recibe acá una radiación, convierte esa energía lumínica, por eso se llama fotovoltaico. Foto es un prefijo que hace alusión a la luz. Entonces es importante que entendamos que el panel funciona es con luz, no con calor. Muchas veces se confunde que entre más calor haga, que usted siente que está haciendo mucho calor, está funcionando mejor el sistema y es todo lo contrario. Una cosa es la luz y otra cosa es el calor. Bueno, acá ya el compañero Kevin nos dice que el tema de los inversores, bueno, ahorita hablamos del inversor. Llega acá, luego hay un controlador, vean, este es un controlador o un regulador que precisamente cuida las baterías, cuida esa carga de la batería que sea óptima, que no se vaya a, a sobrepasar porque se puede dañar la batería. Entonces, con calma vamos a ir mirando cómo funciona el controlador, porque es bastante información que no la podemos dar así de una manera muy desordenada, entonces vamos paso a paso. En su momento miraremos cómo funciona el controlador, qué marcas hay, qué funciones tienen, cómo ha sido su evolución. Lo mismo con las baterías, lo mismo con el inversor. Acá estamos mirando una pequeña noción de cómo es que funcionan en conjunto. Listo. Entonces viene la radiación, viene la energía,
se almacena en la batería, luego sale de la batería hacia el inversor, eh, usted conecta las cargas de lo que tenga en la casa o de lo que tenga en la fábrica o de lo que tenga, no sé, en un sistema fábrica-casa, cosas híbridas, que es muy común en ambientes rurales donde hay no solamente cargas domiciliares, sino también cargas industriales. Eh, listo, entonces vamos a mirar acá. Como les decía, cada uno de estos elementos al detalle. También vamos a hacer acá un cálculo de cargas para mirar cuántos paneles voy a poner dependiendo de cuántas cargas eléctricas tengo, qué controlador voy a usar. Esa es la idea del curso, que hagamos un pequeño ejercicio de este tipo de cálculos. Sí, Dixon. Profe, buenas noches Buenas y noches. buenas noches, compañeros. Bueno, mirando este planito que tenemos ahí, me estaba pensando yo, ¿qué tan limpia puede ser la energía que nos entrega a los electrodomésticos? El inversor, o bueno, ya como tal la conexión de paneles solares, pues, pues en cuanto a voltajes y en cuanto a ruidos que tenga de pronto la onda que nos entrega al circuito de la casa. Ujú. Sí, claro, esto ya es una pregunta un poco más profunda. También la vamos a ver cuando miremos el inversor. Vamos a mirar cómo es esa curva. Cuando veamos el controlador, también vamos a ver esa curva. Vamos a revisar todos los parámetros eléctricos. Vamos a mirar eh, cuál es la labor de cada uno de ellos para entregar la máxima calidad de energía proveniente del panel, que es lo ideal para que todo este sistema funcione de manera correcta. Entonces ya es una pregunta de pronto un poquito más que podemos resolver más adelante en el curso. Entonces acá pues Y tenemos varias. Listo, Dixon, gracias. Eh, voy a leer acá el chat. Cuando es con inversores, ¿cuánto sería la carga de los paneles? Eso lo vamos a mirar. Vamos a hacer un cuadro de cargas, o mejor dicho, ustedes lo van a hacer. Yo les voy a dar un ejemplo y ustedes lo hacen. ¿Los paneles se pueden mojar? Sí, por supuesto que se pueden mojar y es bastante bueno que se mojen porque se van a limpiar. Es limpia dependiendo del inversor, correcto. Depende del inversor. Es una onda pura, sí, va a depender del trabajo que haga el inversor. Entonces, ahorita no nos pongamos a explicar esa parte porque nos desviamos. Entonces, eh, a su debido momento lo hacemos. El inversor, el otro término se me pasa, pero tiene que ver con el tipo de ondas que utiliza el inversor. Listo. Entonces acá yo creo que para todos, para la mayoría, es intuitivo qué es lo que hace una batería. Simplemente almacena energía. ¿Qué es lo que hace el controlador? Está, como su palabra lo indica, controlando los niveles de energía que llega a la batería para que no se sobrepasen y esa batería no se dañe. De pronto la pregunta más frecuente, más recurrente es ¿cuál es la función del inversor? Entonces la vamos a resolver acá mirando este concepto. Entonces, cuando la energía llega, esa energía lumínica proveniente del sol llega al panel, ese panel hace un proceso muy parecido al que hace un transistor para convertir esa luz energía eléctrica, en energía eléctrica. Ya le doy em, la palabra a Joan. La convierte en energía eléctrica. Luego esa energía eléctrica que viene del panel, esa energía eléctrica es de forma continua. Entonces acá nos toca repasar bien esta parte para entender bien el concepto desde el principio y que no nos perdamos luego. Entonces hay dos tipos de energías, de señales. Una que es continua, que es precisamente las que vienen que vienen de las pilas, de las baterías y en este caso del panel solar. Eso es energía continua.
Y luego tenemos la energía alterna. Esa energía alterna, como la estamos viendo acá en pantalla, la que estamos moviendo acá, es una energía sinusoidal que va cambiando con el tiempo. ¿Dónde encontramos este tipo de energía? Si usted va y mira ya la toma de su casa con un osciloscopio, lo que le va a aparecer es esto. Obviamente, pues no todos tenemos las herramientas para ir a mirarlo, pero si las tuviéramos, usted va y conecta y va a encontrar esto. Si es un sistema trifásico, pues va a encontrar tres de estas que van trabajando ahí en secuencia. Entonces es importante entender que lo que está haciendo el inversor es eso, invertir. Entonces, transforma la continua en alterna. ¿Cómo lo hace? Con una electrónica de potencia, con unos osciladores allá, con elementos que transforman esa energía de directa a energía alterna. ¿Listo? Es importante que tengamos eso bien claro. Entonces acá lo que les digo, acá están las principales fuentes de energía directa. Entonces está acá la pila del control, la de 1.5 voltios, la batería del carro de 12 voltios o la de la moto, estas Duracell de 9 voltios, estas de pilas de 3 voltios, la, la del celular que es de litio, que dependiendo de la gama del teléfono pues viene de diferentes capacidades. No sé si ustedes se acuerdan cuando se inflaban estas baterías. ¿Por qué se inflaban estas baterías? Por exceso de carga. Exceso de carga, exactamente. O cuando llegaba a su vida útil, cuando ya cumplía su ciclo. Esto como pues tiene muchos elementos, muchos metales, muchos químicos, se descomponían y empezaban a expulsar gases. Esto pues ya no sucede porque ya pues toda la tecnología ha evolucionado, entonces ya es difícil encontrar que llegue a un punto la batería de inflarse y explotarse, como sucedía anteriormente. Entonces la idea es precisamente en el sistema fotovoltaico, la idea del regulador es evitar que pase esto, que no se vaya a inflar por exceso de carga. Listo, entonces acá haciendo un repaso, estas son pues fuentes de energía, fuentes de alimentación que son provenientes de diferentes manifestaciones físicas, pero el principio de inducción va a ser el mismo, es decir, estas son fuentes de energía alterna. Entonces hagamos un breve repaso así muy cortico de cómo funcionan cada una de ellas. Entonces tenemos acá la nuclear, tenemos la térmica, tenemos la eólica, tenemos la hidráulica, tenemos la que puede funcionar con gasolina o con diésel. Listo. Alguien que nos explique rápidamente cómo funciona la nuclear. Sí, Iván. Es por medio de un reactor, entonces se puede hacer por medio de fisión o fusión nuclear. Eso lo que hace es liberar calor, permite que se evapore agua y mueve unas turbinas. Esas turbinas funcionan como un generador y ya después esa energía se transmite. Sí, señor. Esto que estamos viendo acá, ¿qué es? Eso que sale de la chimenea. Como tal, es vapor de agua. Exactamente, es vapor de agua. Entonces, esta es una de las energías más limpias. Tiene pues el tema de la radiactividad, donde se convierte el uranio en plutonio, se hace una reacción nuclear y ese desperdicio pues sí puede llegar a ser muy peligroso. Se hacen pues unas fosas para guardar todo ese material y evitar que haga contacto pues con el medio ambiente. En el momento que esto está funcionando dentro de sus parámetros, dentro de sus reglas, es pues una energía muy limpia. Entonces, los que quieran reforzar ahí en esa parte, pueden ir a ver el accidente nuclear de Chernobyl, donde eh,
todo esto se salió de control y pues hubo una gran contaminación. Entonces, para que los que estén curiosos por entender cómo es esta tecnología, pueden ir a investigarlo eh, de manera autónoma. Luego tenemos la central térmica. Entonces, recordemos rápidamente cómo funciona esta. Otro compañero que nos haga el favor. ¿Cómo funciona la térmica? La térmica nos referimos a la combustión del carbón o a la combustión del gas natural. Entonces, funciona exactamente igual como funciona la nuclear, solamente que estamos cambiando de combustible. Acá calentamos también agua para mover una turbina y generar esta onda. Es importante que tengamos en mente que con todas estas que estamos hablando, lo que estamos generando es esta onda, ¿vea? Ahí no tenemos que utilizar inversor, lo que utilizamos son transformadores para elevar o bajar la tensión, pero ahí no estamos utilizando inversores, ¿no? ¿Qué va a salir por esta chimenea? Pues ya no va a salir este lindo vapor de agua, sino va a salir dióxido de carbono, monóxido de carbono, gases de efecto invernadero. Entonces, esta es pues la más sucia, la más contaminante, que es la que pues obviamente todos queremos que desaparezca. Y esa es una de las metas que hay a nivel global. Ya hablaremos más al detalle de eso. Luego tenemos la eólica. Es importante también entender que esta es bastante limpia también. Tiene sus pros y sus contras, pero pues es una buena fuente de energía. Entonces, acá sí es bastante intuitivo entender que esto, pues la energía del viento es la que hace mover estas hélices, estas aspas. Acá esto tiene un motor, haga de cuenta que es un motor como eh, el de la caja de cambios de un carro que dependiendo de la velocidad de la hélice, él se va acoplando para tratar de mantener esa onda lo más constante posible. La hidráulica, que pues también es bastante limpia, la vamos a seguir utilizando por mucho tiempo porque es bastante eficiente y el recurso pues es bastante amplio. En el caso de Colombia, acá un 70% de la energía producida es energía proveniente del agua. Entonces acá lo mismo. ¿Qué hace el agua? Mover unas turbinas. Acá pues estamos hablando de turbinas de vapor, acá turbinas eólicas, acá pues turbinas hidráulicas. Cada una de ellas pues tiene sus particularidades mecánicas, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Ya vamos a mirar cómo es esa generación. Y tenemos acá pues la de diésel o la de gasolina, la de ACPM, que lo que hace es mover, eh, hace una combustión acá mecánica, una combustión interna, hace un movimiento acá en un eje y genera la electricidad. Entonces, ¿qué tienen en común estas cinco formas, que son pues las más clásicas de producción de energía eléctrica, que tienen esta máquina? Esta máquina simplemente pues es un alternador, es un dínamo o es un generador eléctrico. Los hay pues de muchas categorías, de todos los tamaños, pero el principio físico es el mismo. Acá en esta manivela va conectada a cualquiera de estas formas de movimiento. Acá tenemos una bobina, esa bobina eh, hace acá una interacción con un campo magnético proveniente de unos imanes permanentes. Con ese campo magnético la bobina genera un campo eléctrico, ese campo eléctrico induce acá una tensión y cuando cerramos el circuito tenemos lo que estamos viendo acá. Pero pues acá podríamos conectar cualquier otra cosa, ¿no? El ejemplo más sencillo, pues un bombillo. Entonces esta máquina está presente en estas cinco formas clásicas de generación de energía, lo que nosotros llamamos el generador eléctrico, que funciona con el principio de funcionamiento, valga la redundancia, de inducción de Faraday. ¿Listo?
Entonces es importante que vayamos recordando todo esto que nos va a servir para apropiar de mejor manera em, todo el tema fotovoltaico, que va a tener mucho que ver también con el clima, va a tener mucho que ver con el tema de la contaminación en todos sus niveles, en todas sus etapas, eh, porque esto pues está en en todos los reglamentos. Lo que vamos a hablar de la CREC, de la UME, del RETIE, nos mencionan todos estos eh, eventos físicos y parámetros eléctricos, para que lo tengamos bien en cuenta. Sí, gracias, Jenny. Ya vamos a dar el descanso. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud, algo que aclarar ahí con respecto a estas formas. Como ven, pues es bastante información que uno está dando, que toca ir para asimilarla de una manera correcta. Nos toca hacer las tareas y nos toca hacer lo que digan acá en la guía, ¿listo? Listo, José, Kevin, gracias. Entonces acá tenemos una tabla del tema de las emisiones y el tema de las fuentes. Entonces, como les decía, la fuente que más emisiones de CO2 tiene es el carbón. Entonces acá son 820 gramos de dióxido, de monóxido de dióxido de carbono, esto es dióxido de carbono, para generar 1 kWh. Así se lee esta parte. Luego le sigue el gas. Acá pues ya miramos la tabla. Luego la biomasa dedicada, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la eólica onshore, la eólica offshore y la nuclear. Vea que la nuclear resultó ser eh, la más limpia dentro de dentro de estas fuentes, que son pues eh, fuentes dedicadas a medir, a hacer estas mediciones. Entonces uno diría que la solar fotovoltaica estaría entre las más limpias, incluso más limpias que la nuclear, porque esta solar fotovoltaica emite tantas gases de efecto invernadero. ¿Qué opinan ustedes ahí? Profe, de hecho, buenas noches, ¿cómo están? De hecho, yo le iba a hacer esa consulta de por qué el Buenas sistema noches. fotovoltaico está con un mayor porcentaje en emisiones de Ujú. CO2 que la nuclear. O, bueno, por ejemplo, que la geotérmica también puede ser. Sí, claro, intuitivamente uno diría que la solar es la más limpia, porque viene del sol y pues no hay... Lo que pasa A es no ser que, a no ser que sea por el desgaste de las celdas fotovoltaicas que están hechos de, pues, de diodos y todo lo demás, y lo de la contaminación que traiga pues un panel ya que sale fuera de trabajo. Pues es lo que se me viene a la cabeza, como que ya el desperdicio electrónico del panel. sí, claro, precisamente es por eso, por la parte ya cuando cumple su vida útil, ya empieza a contaminar, no solamente el panel, sino todos los elementos, la batería, el inversor, ese tema de reutilizar esos elementos está todavía como en esa transición, en ese periodo de evolución. Ya pues hay empresas que lo están haciendo, que reciclan estos elementos para disminuir esa huella de carbono, disminuir esa contaminación. Pero no solamente en esa etapa de residuo, sino es también en la etapa de producción. Entonces, muchas de estas fábricas que están haciendo estos paneles, ¿cómo los están haciendo? Todavía pues utilizando carbón, utilizando gas, utilizando otras fuentes que son contaminantes. El tema también del transporte. ¿Cómo llega de China a Sudamérica esos paneles? Llega por barco. Ese barco, ¿cómo se mueve? ¿Sí? Entonces, todo eso es una sumatoria y va impactando porque esa solar fotovoltaica pues está acá en esa parte de arriba.
¿Cuál es la idea? La idea pues no es satanizar ninguna de estas, no es volverse hincha de ninguna, sino más bien entender cómo funciona todo esto para a la hora de hacer pues nuestros cálculos y nuestras deducciones, tener en cuenta todos esos parámetros, ¿no? Entonces acá estamos hablando ya de la parte ambiental, ya miraremos las otras connotaciones como la económica, social, política, todo esto va inmerso en el cálculo que nosotros vayamos a hacer. El litio y el yodo son agentes contaminantes, sí señor, yo creo que siempre habrá contaminación de la que sea exactamente. Siempre va a haber una contaminación, un impacto. Lo ideal siempre es tratar de que ese impacto sea el mínimo posible. ¿Listo? Entonces ahí queda esa tabla. Acá están las fuentes para que las podamos consultar. Em, Listo, ahorita en la segunda parte vengo y les explico más o menos cómo es que se hace esta transformación de energía de la luz a energía eléctrica. Es algo muy sencillo. Geotérmica, Hermes. La geotérmica hace referencia a la energía que hay debajo de la tierra, como la energía que puede haber en un volcán. Entonces, también acá en Colombia se está utilizando esta geotérmica. Acá la eólica onshore quiere decir que es en tierra firme. La offshore es estas hélices que hay, estos molinos que hay dentro del mar. La nuclear ya la revisamos. Solar térmica, hay unos paneles que sí funcionan es con el calor. No con la luz, sino con el calor. Hay unos que son híbridos, que funcionan con la luz y funcionan con el calor. Obviamente son más costosos. La biomasa dedicada se refiere a la quema eh, por ejemplo, de caña de azúcar. ¿A qué se refiere con dedicada? Que se siembre esa caña con el único propósito de generar energía eléctrica. ¿Cuándo no es dedicada? Cuando la utilizamos, cuando ya esa caña ya hizo otra labor, que es el tema de extraer el dulce para hacer el azúcar. El gas natural, que es de ciclo combinado, es esta de acá. Esto es de ciclo combinado. La de carbón y ya vimos esto, carbón y gas natural. Listo, entonces voy a aprovechar. Gracias, Gloria, por acordarme. Les voy a compartir acá el link de la asistencia para que lo vayamos llenando, por favor. No se les olvide. Sí, Joan Daniel. Gracias, profe. Sí, hay otra, si no estoy mal, que es la marítima, que es por el choque también de las olas. Ujú, sí, Esas, si no sí, estoy acá mal, en estamos, Japón. Ajá. estamos resumiendo pues las más utilizadas, pero sí, pues tenemos también, por ejemplo, la piezoeléctrica, que es unas baldosas que cuando usted le hace presión genera electricidad. Acá pues pusimos las más relevantes, las más utilizadas a gran escala. Entonces también es importante que vayamos y repasemos, revisemos qué otras formas de energía hay. Por ejemplo, un limón también puede dar una diferencia de potencial, una papa. Hay muchos elementos que pueden servir como fuente de energía. Listo, entonces ahí les compartí el formulario, porfa, para que lo vayan llenando. No lo compartamos ahí por el grupo, solamente acá por el chat de la llamada. Me confirman si alguien ya lo pudo llenar. Sí, profe, Listo, gracias. No sé por qué no me sale acá. porque ya lo estoy llenando, profe, pero todavía no lo he enviado. Ah, ok, listo. Listo, para que lo vayamos llenando, porfa. ¿No deja? José Leonicio nos dice que no deja. Voy a mirar a ver en qué la embarré acá porque no estoy recibiendo tampoco.
respuestas. Profe, a mí me sale es como una evaluación. Sí, es que es una evaluación. Ok, Son ok, cinco ok. preguntas, son 5 preguntas. Listo, ahí ya alguien lo llenó. Entonces, para que ya está funcionando. Iván Salgado ya lo pudo llenar. Entonces, para que los demás, porfa, lo vayamos haciendo ahí. Entonces, aprovechemos acá la pausa que hicimos y tomémonos un descanso. Veámonos a las 7:10, ¿listo? Y continuamos con la presentación. Ahorita les envío el nuevo link y nos vemos a las 7:10. Ese sí se los envío por el grupo de WhatsApp. Listo, ahí ya se los envío. Ayer les envié el link de la reunión de las 7:10.
Prueba la vida de unas 1000 personas en el estado. Es increíble, es terrible. Esto le supone una, Listo, ya entonces sabes, vamos seguridad a al continuar técnico. con la presentación. Les recomiendo el tema del micrófono, Hizo porfa. en este caso, pues, documentar toda la situación que estaba sucediendo vía el AS de la cuenta de Ciro. Les recomiendo, porfa, que cuando nos conectemos apaguemos el micrófono para evitar cosas ahí imprudentes. Como bueno, Camilo, con razón es así, no se para. Listo, entonces vamos a continuar. Listo, me confirman, porfa, si estamos viendo ahí la pantalla, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, vamos a continuar entonces. Sí, señor. Sí, Perdón, lo señor. interrumpo, profe. Señor. ¿Puedes enviar el link del formulario de nuevo? No lo alcancé a enviar en la llamada anterior. Gracias, profe. Listo. Yo lo comparto nuevamente para los que recién se integraron a la llamada. Entonces, es un formulario, solamente pone su nombre y llena las 5 preguntas. Esas 5 preguntas, ¿para qué sirven? Para yo mirar a ver más o menos en qué nivel estamos, si estamos hablando el mismo idioma. No es para rajarlos, no es para decir el que contestó una sola, pues no, ya perdió el curso, no, solamente es para que usted mire en qué nivel está, yo me di cuenta en qué nivel estamos, para tratar de aprovechar lo máximo que se pueda el curso. No es contestar ahí el pinochazo porque pues usted es el afectado. Si no se da cuenta de sus propias falencias, difícil que las pueda corregir. Listo, entonces ya vamos a hablar de esas preguntas acá más adelante en la presentación. Entonces habíamos quedado acá en la parte de que íbamos a explicar cómo funciona el panel solar, cómo hace esa transformación de energía lumínica a energía eléctrica. Entonces llega acá la radiación al panel. El panel está hecho de silicio en su mayoría. Hay otras tecnologías, pero pues el más común es el de silicio. Entonces ese silicio se puede transformar, se puede dopar, se puede manipular para que quede negativo o quede positivo. Entonces acá tenemos negativo y positivo. Y hay una recombinación acá de lo que nosotros llamamos huecos. Los que de pronto hayan tenido la oportunidad de estudiar algo de electrónica, funciona igual que muy parecido a cómo funciona un diodo, un transistor. Hay una recombinación acá de huecos y en ese momento es donde se genera acá una diferencia de potencial a la salida del panel.
Entonces acá llega la luz, esa luz hace que esas cargas eléctricas se muevan de un lugar a otro y generen esa diferencia de potencial. Eso es más o menos así a grandes rasgos cómo funciona el panel. Obviamente es algo más complejo, pero para efectos de acá entendimiento del curso, nos vamos a quedar con esa idea sencilla, que es un movimiento de cargas producidos por la luz. Listo, entonces vamos a revisar así muy rápidamente eh, de qué está compuesto el panel, cómo es que está conformado. Entonces acá tenemos, vamos a ir de más a menos. Tenemos acá unos paneles conectados, puede ser en serie o en paralelo, después miramos eh, cada una de esas conexiones y qué implicaciones tiene. Luego tenemos acá el panel es lo que estamos viendo acá. No mentiras, este es un arreglo solar, que es conectar varios paneles en serie o en paralelo. Luego sí tenemos el panel, vea, este es el panel o el módulo, y el módulo está hecho de celdas solares. Vamos a mirar al detalle cuando veamos la sección de paneles, cada uno de estos elementos, de qué están hechos, cómo se conforman, cómo se conectan, para que nos quede pues más claro. Entonces ahí tenemos el panel, puede ser monocristalino, policristalino, bifacial. Tenemos también los inversores, hay de diferentes tecnologías, hay monofásicos, hay trifásicos, eh, hay unos que optimizan la curva de potencia del panel, hay otros que no, ya la mayoría están haciendo ese trabajo. Vamos a mirar también cómo se conectan, cómo funcionan, em, cuando es on-grid, cuando es off-grid. Vamos a mirar todos esos conceptos. Sí, María. Instructor, qué pena. Lo que pasa es que por motivos laborales acabo de llegar a la casa y me puedo conectar. ¿Han diligenciado alguna asistencia? Ya te comparto el link. Gracias, qué pena. Tranquila. Listo, ahí les envío nuevamente el link para los que recién llegaron. Gracias. Es que los que recién ingresan no pueden mirar los mensajes anteriores, entonces toca copiarlo ahí reiterativamente. Listo, entonces como les decía, vamos a mirar cada uno de estos elementos, pues tiene sus cosas, toca ir a hacerlos, ir a entenderlos pues más detalladamente, para no hacer acá las cosas pues a la carrera. El tema de las baterías también, pues hay de plomo, hay de gel, eh, hay de litio. Estas, por ejemplo, que son de litio, que son de alta gama. Ellas vienen también con su propio regulador ya interno o incorporado, mejor. Entonces, obviamente, pues van a funcionar de mejor manera, pero pues el costo eh, va a ser superior. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Las de gel, por su relación calidad-precio. También pues vamos a mirar el tema del ciclo, el tema de las descargas, la curva de carga y descarga para que eh, sepamos cómo se conectan y cómo alargar su vida útil. José Leonicio, como le digo, las de gel o las de litio. Las de gel son las más óptimas por el tema del costo. Listo, entonces vamos a mirar acá en en la encuesta que ustedes llenaron, pues les estaban preguntando el tema de potencia, energía. Es importante que lo tengamos bien en cuenta eh, a la hora de entender todo el concepto fotovoltaico, porque precisamente lo que está sucediendo ahí es una transformación de energía.
Entonces sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso nos lo han dicho toda la vida. Entonces, si nosotros aplicamos bien eso, este concepto, pues vamos a entender mejor este sistema. Entonces acá vemos la energía radiante, la radiación del sol. También vamos a mirar ya en detalle cómo es esa radiación, cuánta radiación llega acá a la Tierra, cuánta de esa radiación nosotros podemos utilizar y cuánta no. Tenemos la energía también gravitacional. Energía gravitacional también es intuitiva para nosotros. Usted levanta cualquier objeto y ese objeto va a caer hacia el suelo. Entonces eso debido pues a la fuerza gravitacional. Sabemos que pues la fuerza de gravedad con las leyes de Newton las entendemos así, como una fuerza. Ya con la teoría de la relatividad de Einstein, ya sabemos que pues no es una fuerza, no vamos a entrar ahorita a discutir esos conceptos que se salen un poquito acá del tema del curso, pero para que pues lo tengamos en cuenta y no haya como discordia. La energía potencial, que es la que utilizamos, por ejemplo, cuando represamos el agua. Esa agua está ahí estática y cuando usted abre allá la válvula para que llegue hacia la turbina, estamos utilizando precisamente esa energía potencial almacenada en el agua. La energía cinética ya es relativa al movimiento. Haga de cuenta que ya empieza a fluir esa agua, a llegar a la turbina, eso es energía cinética. Eh, la energía química. La energía química la relacionamos acá en este contexto con la energía que almacenamos en las pilas, en las baterías. Hay de diferentes tecnologías como las de gel, como las de plomo, como las de litio. Todas obedecen a cambios químicos, a movimientos químicos. ¿Listo? Entonces ya después miramos bien esa parte. La energía térmica, que puede provenir de varias fuentes, también bastante intuitiva. La energía eléctrica, que no es más que un vector energético. La electricidad no es más que un vector energético. ¿Qué quiere decir que sea un vector energético? Que está transportando las demás tipos de energía. Simplemente hace las veces de transporte. La energía nuclear, que ya hablamos de ella, la renovable, la energía solar, y las no renovables, que es el carbón, el petróleo, el gas, que tienen un ciclo de vida pues muy largo. Estamos hablando de miles de años. Entonces, para nosotros como seres humanos pues va a ser no renovable. Ella se renueva en 1000 años, pero como nosotros, nuestra vida es tan corta, pues no la tenemos como renovable. Entonces acá tenemos la definición formal. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar un trabajo o producir un cambio. Se manifiesta de diversas formas, como lo estamos viendo acá en la gráfica. Entonces, para que por favor las vayamos repasando. Acá lo que les estaba diciendo de los vectores energéticos. Entonces, la electricidad es una de ellas, el hidrógeno también, la biomasa, los combustibles hacen que esa energía se pueda transportar de un lado a otro. Importante acá también que repasemos el tema de las unidades. ¿Por qué? Porque vamos a mirar catálogos, vamos a mirar normas, vamos a mirar fichas técnicas. Entonces, cuando usted vea la ficha técnica de un panel, de una batería, de un inversor, cuando leamos lo que nos dice el RETIE, la NTC 2050, nos van a hablar en este idioma. Entonces, es importante entender ese idioma. Entonces, la energía tiene diferentes unidades comunes. Nosotros en el contexto de la electricidad vamos a utilizar el vatio hora o el kilovatio hora. En otros contextos pues se utiliza las calorías, los joules, kilocalorías. Esto en el contexto, por ejemplo, de la alimentación, de cuando usted compra
alimentos les va a salir las calorías. Cuando estamos hablando ya de cosas físicas, estamos hablando del joule. Cuando estamos hablando de cosas microscópicas, hablamos del electronvoltio. Entonces son diferentes unidades, todas válidas, pero nosotros nos vamos a quedar con el vatio hora. El vatio hora es una unidad de energía. ¿Listo? Energía. Entonces acá tenemos la descripción. Entonces el vatio hora es 1 watt durante 1 hora. Ya vamos a hacer un ejercicio para entenderlo mejor. Entonces tenemos ahí el ejercicio más sencillo, más fácil. Tenemos esta plancha. Esta plancha usted la puede conectar a 120 voltios, que es lo normal. Regálame un segundo. Listo, entonces lo normal es a 120 voltios, un sistema monofásico. Y en esa caja o en esa información que trae la plancha le dice que es de 1 kilovatio. El kilovatio es una unidad de ¿qué? De potencia. Entonces una cosa es la potencia que va eh, a la que funciona la plancha y otra cosa es la energía que gasta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque vamos a hacer también un cuadro de cargas para dimensionar los paneles. Los paneles, cuando usted lo compra, él viene es con unidad de potencia. 500 vatios, 1000 vatios, 350, 380, lo que sea, pero en vatios. Entonces, es importante. Eh, Listo, entonces saquemos esta cuenta. Si si utilizamos esta plancha durante 30 horas al mes, es decir, 1 hora diaria, y la tarifa en nuestra ciudad o en nuestro pueblo es de 500 kilovatios hora, 500 pesos el kilovatio hora, ¿cuánto cuesta esta energía producida por la plancha durante el mes? 15.000. 15.000, dice Germán. 15.000, dice Julián. Bien. Una simple ¿qué? Multiplicación. ¿Sí? ¿Multiplicamos qué por qué? 500 por 30. Porque es multiplicar potencia por... ¿Sí? Se multiplica, ¿sí? ¿Todos estamos claros? P por T. Ujú. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Es importante porque pues nos toca ir a mirar también si nuestro sistema es viable o no es viable. Precisamente confrontándolo acá con la factura de la energía o el recibo que llamamos. ¿Listo? Lo mismo lo podemos hacer con cualquier elemento. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una nevera. Esa nevera también viene con un datasheet, viene con unos datos, viene acá con unos datos de eficiencia. También vamos a mirar eso, que es importante que los elementos sean eficientes, que gasten poca energía eléctrica. Entonces acá nos dice que este aparato o este elemento consume 25.5 kilovatios hora al mes. Entonces vea que acá directamente ya me está dando es el dato de energía. La plancha me daba era el dato de potencia. Esa me da el dato de energía. Esta energía que tenemos acá, 25.5 kilovatios hora, ¿por qué razones puede cambiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacen que ese parámetro cambie? ¿El uso? El uso, el clima. Defectos en el electrodoméstico. No, suponiendo que está bien, que está bueno. Entonces las condiciones, como dice ahí Julián, del clima es bastante importante para este tipo de elementos. No es lo mismo esta nevera funcionando acá en Bogotá que funcionando en Melgar. También el tema de la ubicación que usted le ponga dentro de la casa o dentro de la bodega, lo que sea, si es un ambiente fresco o es un ambiente donde hay mucha concentración de calor.
También si pues tiene muchos alimentos o pocos alimentos. Entonces, es importante siempre a la hora de que nosotros hagamos el cuadro de cargas para dimensionar el sistema fotovoltaico, tener en cuenta qué cargas vamos a conectar. Acá pues estamos poniendo ejemplos de cargas domiciliares, pero puede ser cualquier otra máquina que usted requiera conectar. Entonces acá vemos más o menos cómo es esa potencia, cómo es ese consumo, cuál es el uso de en horas mensual y el costo que tiene. Eso también pues lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Ahorita pues hasta ahora estamos mirando un pequeño brochazo, ya después lo vamos a hacer con calma, vamos a sacar conclusiones, vamos a explicar de manera más detallada cómo se hacen este tipo de cálculos. Voy a compartirles acá nuevamente para los que recién están llegando. Listo, entonces precisamente la encuesta era eso, ¿no? Mirar acá la diferencia entre potencia, energía y hacer un pequeño cálculo ahí, muy parecido a este de acá. Entonces las personas que de pronto tuvieron algún inconveniente, que no se acordaban, que no le pararon mucha atención, pues ir a revisarlo nuevamente y tratar de comprender pues lo que estamos hablando acá. Importante también esta parte de la eficiencia. Eh, lo ideal pues sería tener estos elementos de consumo de energía inferior al 30%, también para que nuestro sistema fotovoltaico pues sea más eficiente. Acá tenemos un ejemplo de una factura donde nos muestran el valor. Esto pues cambia eh, según la posición geográfica. Entonces en Bogotá, por ejemplo, está en en la costa también está presente en en la parte central del país está Isagen, EPM. Entonces son diferentes em, administradores de red, proveedores de energía. Cada uno de ellos tienen una tarifa. Esa tarifa pues se negocia ya o se negocia en bolsa. Y todo esto pues em, lo audita o lo regula precisamente em, la CREC, es la encargada de todo este tema de los precios. Entonces también nos va a interesar mucho esta parte de de la economía, de cómo se hacen estos negocios, porque hay algunos sistemas fotovoltaicos que pueden entregar energía excedente a la red. Entonces ahí hay que estar pendiente con el tema de del dinero. Sí, Diana. Tengo una pregunta. En una termoeléctrica, exactamente en Termopaipa, en Boyacá, ellos dicen que van a implementar el sistema fotovoltaico porque Corpo Boyacá les exigió la recirculación del agua que utilizan y lo deben, en esa recirculación debe llegar en cierta temperatura al río Chicamocha. ¿Cómo, o sea, cómo es la transición o cómo influye el sistema fotovoltaico acá? Como tú bien lo estás diciendo, es una transición. Lo que se quiere para el 2030, 2050 hay diferentes plazos, según la CREG y todo el gobierno nacional, es reducir precisamente esas fuentes de energía que son contaminantes. Entonces, la más contaminante, como ya vimos, es eh, las termoeléctricas. Entonces, Termopaipa, que es una de las principales acá de Colombia, está ya metida en ese cuento y están haciendo una transición en alguno de sus procesos. Entonces, para la recirculación del agua, pueden empezar con esa parte fotovoltaica, que esa sección o esa parte del procedimiento dependa de
energía fotovoltaica, hasta llegar a un momento que reemplacen todo el sistema y que desaparezca totalmente la termoeléctrica, para no utilizar más el carbón. Ah, ok, gracias. Igualmente ya después con calma también vamos a ver esa parte, vamos a ver todas las gráficas, cómo son las proyecciones a lo largo del tiempo para ir eliminando estas fuentes contaminantes de energía. Gracias por la intervención, Diana. Listo, entonces acá lo mismo que con la energía y la potencia hay que revisar las unidades básicas de la electricidad, por lo mismo que estábamos hablando, saber leer, saber interpretar planos, eh, etiquetas, placas, todo esto, tenemos que tener claro qué es la tensión, qué es la corriente, la resistencia, la impedancia, eh, la potencia eléctrica, la energía eléctrica, el tema también de la conductancia, de la reactancia, eh, de la frecuencia también va a ser importante porque vamos a analizar cómo funciona el inversor. Ese inversor va a ir acoplado a la red viene con una frecuencia específica, eso tiene que estar sincronizado. El tema también de la capacitancia a la hora de garantizar que nuestro sistema esté funcionando con una calidad de energía óptima, para el filtrado también del factor de potencia, de la potencia reactiva y de los armónicos. Eso también lo vamos a mirar con calma, porque pues es bastante información. Estamos tratando pues solamente acá de nombrarla para que ustedes vayan revisando y cuando veamos estos temas pues ya tengamos una idea un poquito más clara. Acá pues, como les decía al principio de la sesión, hay muchas personas que son electricistas, pues obviamente esto es el diario vivir, otras personas pues no tanto. Entonces nos toca repasar todos estos conceptos de la manera pues más clara posible, mirando más bien el concepto, cómo funciona físicamente y no tanto la parte matemática, porque pues esta matemática de estos eventos físicos pues no es tan sencilla, no es que la aprendí en una semana, esto toca dedicarle más tiempo. Em, También para el tema del cálculo de los cables, de las protecciones, toca entender bien el tema de la densidad de corriente, el campo eléctrico, campo magnético, para entender también el tema normativo, el flujo magnético, la permeabilidad magnética, la rigidez dieléctrica, todo esto tiene que ver mucho también con las normas. Cuando leamos el RETIE también nos van a hablar de estos conceptos. Es para que los vayamos repasando. Como les digo, no es una tarea fácil, tampoco pues pretendemos acá en el curso salir totalmente expertos en estos conceptos, pero sí ir echándoles una leidita así de una manera pues muy rápida. La idea de un curso de pronto un poco más largo a nivel técnico-tecnólogo sería entregar un producto. Es decir, hice este cuadro de cargas, hice estos cálculos. Este sería como la tesis o sería el proyecto de grado del semestre o del trimestre o lo que sea. Acá un curso de 40 horas eh, no vamos a alcanzar a hacer eh, un documento donde entreguemos todo, ¿no? ¿Quién sí lo puede hacer? De pronto alguien que ya esté más avanzado, que tenga un poco disponibilidad de tiempo, entonces puede hacer ese documento. Entonces yo les voy a compartir unos documentos guía, no para que lo hagamos, sino para que miremos cómo es el resultado final. En esos documentos, pues hay que entregarlos de manera correcta, con un lenguaje apropiado, en cosas como estas, tan sencillas. Lo atiendo, Jason. Por ejemplo, acá, la unidad del metro es la M. Si usted va a escribir 5 metros, pues escribe 5M, no 5ms. Son detalles, son cosas. Em, Acá lo mismo, digamos 10 kilos, que pese 10 kilos el panel.
En la etiqueta del panel no va a decir 10 kgs, sino va a decir 10 kilogramos. kg, 20 joules, lo mismo. JS no, sino solamente J. ¿Cuándo sí lo puede pluralizar? Cuando lo escribe en palabras. 5 metros, 10 kilogramos, 20 joules o julios. Son pequeñas cosas que a la hora de usted entregar un informe, pues eh, va a tener pues más credibilidad o hacer una página web que usted se quiera dedicar a extender su empresa y decir yo me voy a dedicar a la parte fotovoltaica, todo esto pues le va a dar un poco más de credibilidad. Entonces acá vemos los errores que debemos precisamente evitar. Es solamente un ejemplo. ¿Listo? Entonces como estamos viendo, es bastante información, son bastantes cosas. Acá nos podríamos detener en esta parte de la energía, acá mirar la eficiencia. Esto está relacionado también con el RETIQ, que es relacionado con la parte de las etiquetas. Nos podríamos acá detener también eh, en estas transformaciones de energía. Son muchas cosas. Solamente acá en baterías, estudiar solamente baterías. Alguien que diga, quiero dedicarme a eso. También hay muchas cosas que van evolucionando. También el tema de los inversores, de los paneles, cada día salen nuevos fabricantes, nuevas patentes. Esto es un mundo muy dinámico, entonces toca estar ahí pendiente de esa evolución. Entonces, la idea de estas presentaciones simplemente es una guía para que usted mire qué es lo que más le interese y trate pues de enfocar su atención en ese punto. Listo, entonces no sé si tengamos alguna observación. Ahora sí miramos. Oliver, creo que era. Buenas noches, profe. Sí, Buenas profe, noches. esto, ¿qué significa joules o julios, profe? Que no la tengo clara, yo no tengo mucho conocimiento de electricidad. Ok, lo que le decía es una unidad de energía utilizada más en la parte física, en la parte química. Nosotros acá en la parte de la electrotecnia utilizamos es el kilovatio hora, pero podemos convertir ese kilovatio hora a joules. No va a ser tan, no va a ser tan práctico. Joule es una unidad del sistema internacional que mide energía o la caloría, por ejemplo. Una caloría, cuando usted mira la etiqueta de un alimento, vienen tantas calorías. Es energía, estamos hablando de energía. Cuando miramos la factura de energía que nos llega a la casa, estamos hablando de vatios hora. Entonces el vatio hora lo podemos transformar a joules. Se puede utilizar cuando alguien está haciendo un trabajo con motores, con calderas, con todo este tipo de cosas. Se utiliza también el joule. Gracias, profe, por la aclaración. Listo, sí. Ay, Dios mío, me embarré acá. Listo, perdón que oprimí ahí mal. Me salí de la llamada. Voy a compartir acá nuevamente la presentación. ¿Sí me están escuchando? Aló. Perdón. Es que no me salí acá de la llamada sin intención. Sí, decía ahí un compañero en el chat, estaba leyendo que pues ojalá hubieran prácticas. Nos toca acomodarnos precisamente a que no tenemos ese espacio. Es difícil encontrar espacios. Inclusive acá en el SENA hicieron una nueva sede allá en el Bronx. Se planteó que pues hicieron un laboratorio de electricidad por el temas presupuestales. No nos da para eso. Entonces nos toca acoplarnos a lo que haya. ¿Listo? No sé si tengamos más dudas. Igualmente, siempre la invitación a que se inscriban a los cursos de mayor nivel, ¿no? Técnico y tecnólogo, que allá sí son presenciales. Estos de 40 horas es difícil que den espacios para eso. Ay, Dios mío, ¿qué hice otra vez?
No sé por qué se me está saliendo acá la llamada. Listo, no sé si tengamos más observaciones, más preguntas. En cuanto a la actualización del RTE, sí tiene que ver con cosas de más políticas, más burocráticas que de pronto desde el punto de vista técnico. Nos toca revisar también esa parte porque sí cambió eh, con el tema de las tarifas, toca mirar eso. Ahorita también les comparto un enlace del RTE actualizado para que lo vayan revisando, por favor. Listo, ya todos llenaron la encuesta. La voy a buscar acá rápidamente. Profe, la asistencia, qué pena. Ahí se la compartí. Tema de trabajos y talleres. Eso creo que lo hablamos ayer, Andrés Felipe, el lunes. El tema que la asistencia la vamos a tomar con participación, perdón, la evaluación la vamos a hacer con participación. Eh, Trabajos y talleres lo vamos a hacer de una manera más autónoma, donde usted lo va a hacer y va a traer las dudas acá a la clase. Entonces yo le digo, haga este ejercicio y usted la siguiente clase dice, llegué hasta acá o hice hasta acá. No va a ser para entregar. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser tedioso para algunas personas. Para los que no son totalmente eléctricos, ir a hacer un cuadro de cargas en 3 días no es tan fácil. De pronto para los eléctricos ya con más experiencia, pues lo hacen en media hora. Entonces, ¿qué pasa si les digo, bueno, para el viernes me entregan este cuadro de cargas? Resultamos acá solamente 6 personas y esas 6 personas pues ya saben. Entonces no es la idea. La idea es que los que no sepan tanto se vayan familiarizando de a poco con esto. Sí, solamente lo llenémoslo una vez. No hay necesidad de llenarlo 2 veces. Listo, no sé si tengamos más inquietudes. Sí, Humberto. Se le escucha feo, Humberto. Si quiere, escriba ahí en el chat. De la primera parte es el de la segunda, la encuesta. Sí, no es solamente una encuesta para toda la sesión, que la dividimos en dos, pero es solamente una. Hermes. Listo, gracias, sí, porque... Gracias, profe, buenas noches. Sí, Germán. Gracias, gracias. Listo, bien. Hermes. Listo, ahí le vamos. Profe, en el link que me envía aparece el formulario, pero no me aparece la asistencia. ¿Me lo envías de nuevo, por favor? Sí, claro, si ya le aparece ahí, Que se me salió la llamada. Si ya le aparece ahí, tiene que marcarla, aquí tiene que poner su nombre. Yo después voy y miro a ver en qué nivel estamos más o menos. Ah, ok, Sí, claro, usted la marca ahí con su nombre, yo voy y miro y lleno la asistencia. Ok, gracias. Bueno, ya que estamos hablando de asistencia, yo tengo acá un listado oficial de las personas que están realmente matriculadas, que son pues la mayoría. Entonces, si alguien está asistiendo y no se matriculó, nunca llenó el formulario, nunca le llegó correo del SENA, entonces no puede estar, no le va a salir ningún certificado, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Sí, ahorita les paso unos documentos, no es precisamente un libro técnico, porque pues no podemos tampoco difundir ningún material,
Yo tengo un libro. Ay, Dios mío, ¿eso por qué se sale? Perdón que se me salió otra vez esto, no sé por qué. Bueno, les estaba diciendo que les voy a compartir unos documentos para que los vayan revisando. ¿Listo? No sé si tengamos más dudas. El RTE actualizado ya está, es un documento libre. Ahorita les paso el link. Ya usted lo puede tener ahí en internet. Está bien desglosado, está bien por capítulos, por títulos. Es un documento libre. Listo, entonces, gracias por la participación del día de hoy. Espero pues que les haya gustado la clase, que les haya servido. Ahí vamos poco a poco. Las personas que pues ya tienen mucha experiencia, bastantes eh, conceptos claros, tengamos un poco de paciencia, ya vamos a llegar pues a la parte ya de explicar bien el sistema fotovoltaico. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo? ¿Están bien? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Listo, Profe, gracias muchas por la gracias. participación. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que Hasta luego a descansen. todos. Descansen. Muchas gracias. Listo, que descansen. Gracias.